El famoso futurólogo e historiador militar Yuval Noah Harari escribió una columna para el Financial Times cuyo título lo dice todo. ¿Por qué Ucrania está ganando y Rusia no ha logrado su objetivo principal, destruir a la nación ucraniana? Si al menos has oído hablar de libros como Sapiens, De animales a dioses, Amadeus, Breve historia del mañana o 21 lecciones para el siglo XXI, entonces ya sabes de qué escritor estamos hablando. ¿Sí? ¿Fue Yuval Noah Harari quien escribió todos estos libros? Pues bien, Harari escribe que, contrariamente a las afirmaciones de la propaganda rusa, Ucrania está ganando esta guerra. Incluso Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reprendió en febrero de 2025 a Volodymyr Zelensky y le pidió ceder ante Rusia, porque no tienen cartas fuertes. Esta semana declaró que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, es capaz de luchar y ganar. Y en este artículo, Yuval Noah Harari comparte sus pensamientos sobre la historia del conflicto, sus episodios principales, y llega a la conclusión de que Ucrania está ganando después de todo. Y, saben, a mí personalmente me gustó tanto este pequeño artículo que decidí compartirlo con ustedes en este episodio. Y aquí hay una de las ideas que menciona Harari que dice así: en 2025, el eslabón débil de la defensa ucraniana está en las mentes de sus aliados occidentales. Y luego lo explica que precisamente Ucrania será el mayor activo militar europeo. Por eso, Ucrania debió haber transmitido esto a la sociedad europea desde ayer. Soy Alexei Pechi. Analicemos este excelente artículo juntos. Yuval Noah Harari, él es realmente una de mis pasiones personales, por eso quiero compartir este artículo con ustedes y lo vamos a discutir, qué nos dice Yuval Noah Harari y qué pronósticos hace en él. Antes de empezar, les recuerdo que en este canal de YouTube publicamos reportajes analíticos de noticias todos los días. Para que conozcan todas las noticias, les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube y al canal de Telegram de Pechi News. El enlace está en la descripción del video, donde publicamos noticias de última hora en cuanto llegan. Así que, sin rodeos, cito el artículo de Yuval Noah Harari. Cito el artículo de Harari. Las fuerzas ucranianas, claramente sin superioridad en armamento, sorprendieron al mundo al repeler el avance ruso sobre Kiev. A finales del verano de 2022, el ejército ucraniano lanzó una contraofensiva, logrando dos grandes victorias en las regiones de Kharkov y Jersón y liberando una parte significativa del territorio ocupado por los rusos en la primera etapa de la invasión. Desde entonces, a pesar de los éxitos limitados de ambos bandos, la línea del frente prácticamente no se ha movido. Rusia no busca aparentar un avance constante, pero el hecho es que desde la primavera de 2022 no han logrado capturar ningún objetivo estratégicamente importante, como Kiev, Kharkov o Jersón. En 2025, al costo de aproximadamente 200 a 300.000 muertos y heridos, el ejército ruso solo capturó una estrecha franja fronteriza afectada. Según los datos más confiables, alrededor del 0.6% del territorio total de Ucrania. Si estos ritmos siguen en 2025, Rusia necesitaría unos 100 años y millones de víctimas para conquistar el resto de Ucrania. De hecho, en agosto de 2025, Rusia controla menos territorio de Ucrania que en agosto de 2022. La situación evoca el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, cuando generales despiadados sacrificaban a miles de soldados por unos kilómetros de ruinas fangosas. Los periódicos patrióticos a menudo ocultaban la magnitud de tales locuras, publicando mapas que supuestamente mostraban grandes éxitos. Pero lo más importante en esos mapas era su escala.
Como indicó el historiador Toby Tucker, los periódicos de la Primera Guerra Mundial usaban escalas grandes, haciendo que los avances lucieran impresionantes a simple vista. Pero un lector perspicaz notaría que en realidad eran insignificantes. En varios periódicos, los detalles geográficos precisos contradecían los constantes informes de éxitos y avances. Lo mismo ocurría con los últimos éxitos rusos. Para Ucrania, desde el punto de vista militar, tiene sentido realizar retiradas tácticas para preservar sus fuerzas y la vida de sus soldados. Mientras tanto, Rusia se agota a sí misma llevando a cabo ataques costosos por beneficios insignificantes. ¿La verdad es que Ucrania lo logró? Como escribió recientemente el general de división australiano retirado, Mick Ryan, parece que más de 3 años tras la invasión a Irak en 2003, Estados Unidos solo controló el 20% del país y perdió 1 millón de personas. ¿Alguien vería eso como una victoria para Estados Unidos? En el mar, los logros de Ucrania también fueron impresionantes. 24 de febrero de 2022, la flota del Mar Negro de Rusia tenía total superioridad en el mar, y al parecer Ucrania no tenía medios para enfrentarse a ella. Uno de los incidentes más conocidos de ese día ocurrió en la isla de las Serpientes. El crucero Moskva, buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia, envió un mensaje de radio a la guarnición: «Soy un buque de guerra ruso, les propongo rendirse para evitar derramamiento de sangre y pérdidas». En respuesta, la guarnición ucraniana respondió: «Buque de guerra ruso, vete a la chingada». Aunque la isla de las Serpientes fue capturada rápidamente por los rusos, a finales de junio de 2022, los ucranianos la recuperaron. Para entonces, el crucero Moskva y varios barcos rusos ya estaban hundidos en el Mar Negro. Gracias al uso innovador de misiles y drones, los ucranianos lograron neutralizar la superioridad naval de Rusia, cambiando la naturaleza misma de la guerra marítima, y obligaron a los restos de la flota del Mar Negro rusa a buscar refugio en puertos seguros lejos del frente. En el aire, Rusia también fracasó, mientras que durante la guerra de 12 días con Irán en junio de 2025, Israel tomó el control del espacio aéreo iraní. En 36 horas, Rusia no ha logrado controlar el cielo de Ucrania sin perder aviones tripulados. La Fuerza Aérea Rusa ha sufrido fuertes pérdidas, incluso tras un ataque ucraniano a sus bombarderos estratégicos en junio. Rusia respondió utilizando misiles de largo alcance y drones para aterrorizar las ciudades ucranianas. Ucrania se ha abstenido de tomar represalias y en su mayoría evita atacar objetivos civiles en Rusia. Sin embargo, los drones ucranianos han demostrado una capacidad significativa para atacar aeródromos e instalaciones de infraestructura, especialmente refinerías de petróleo. Los ucranianos lograron todo esto sin una intervención militar directa del exterior. Hasta ahora, la única tercera parte que ha intervenido directamente en la guerra ha sido Corea del Norte, que envió a más de 10.000 de sus soldados a luchar del lado de Rusia. Los países de la OTAN brindaron a Ucrania un apoyo masivo con armas y otros recursos, pero ninguno de sus militares participó oficialmente. También cabe señalar que hasta el 24 de febrero de 2022 y durante mucho tiempo después, los países de la OTAN se negaron a suministrar a Ucrania muchos tipos de armamento pesado más moderno, así como limitaron el uso de otros. Algunas de estas restricciones siguen vigentes hasta el día de hoy. Como resultado, en 2022 los ucranianos lograron victorias en Kiev, Kharkov y Jersón, contando solo con armamento limitado. Si hubieran recibido apoyo total desde el principio, bien podrían haber ganado la guerra para finales de 2022 o para el verano de 2023, antes de que Rusia tuviera tiempo de reconstruir su ejército y su economía militar. Y ahora, como lo llamé, la enseñanza de Noah Harari en 2025, el eslabón más débil de la defensa de Ucrania sigue estando en la mente de sus amigos occidentales. Dado que Rusia no pudo lograr superioridad en el aire y en el mar, ni romper la defensa ucraniana en tierra, la estrategia rusa está dirigida a rodear las posiciones ucranianas, atacando la voluntad de los estadounidenses y europeos. Difundiendo propaganda sobre la inevitabilidad de la victoria rusa, los rusos esperan que estadounidenses y europeos se desmoralicen, le quiten el apoyo a Ucrania y la obliguen a rendirse.
Ceder ante esta propaganda sería catastrófico no solo para Ucrania, sino también para los países de la OTAN, que perderían autoridad y su mejor defensa ante las crecientes amenazas rusas. Mientras Rusia sigue aumentando su poderío militar y su economía de guerra, Europa se está rearmando apresuradamente. Pero por ahora, la fuerza de combate más grande y experimentada que se interpone entre el ejército ruso y Varsovia, Berlín y París es el ejército ucraniano. Los ejércitos polaco, alemán y francés tienen cerca de 200.000 soldados cada uno, la mayoría sin experiencia en combates. En cambio, el ejército ucraniano cuenta con alrededor de 1 millón de soldados, la mayoría de los cuales son veteranos experimentados. Tras 2 semanas de incursiones de cazas rusos en Estonia y drones rusos sobre Polonia, Rumania y posiblemente Dinamarca, los europeos deberían pensar que si Rusia ataca a Europa mañana y Estados Unidos decide no intervenir, el principal activo militar de Europa será el ejército ucraniano. Los militares de Estados Unidos pueden aprender mucho de Ucrania por su experiencia de combate y avances en armamento, especialmente en guerra con drones. Las innovaciones de Ucrania y sus amplios datos la convierten en líder mundial. Probablemente por eso, el presidente Trump últimamente se ha mostrado más favorable hacia Ucrania. A él le gusta apoyar a los ganadores. Es imposible predecir cómo se desarrollará la guerra, ya que eso depende de decisiones futuras. Pero en un aspecto crucial, la victoria de Ucrania ya es decisiva e irreversible. La guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra no la gana quien conquista más tierras, destruye más ciudades o mata a más personas. La guerra la gana quien logra sus objetivos políticos. Y en Ucrania ya es evidente que Putin no pudo alcanzar su principal objetivo militar, la destrucción de la nación ucraniana. En muchos de sus discursos y ensayos, Putin afirmaba que Ucrania nunca fue una nación real. Esto, por ejemplo, se convirtió en la idea principal de su extenso ensayo titulado Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos, publicado en julio de 2021. Según Putin, Ucrania era una entidad ficticia creada por potencias extranjeras para debilitar a Rusia. Putin desató la guerra para demostrarle al mundo que la nación ucraniana no existe, que los ucranianos en realidad son rusos y que, ante la menor oportunidad, los ucranianos con gusto se unirían a la madre Rusia. Nadie sabe cuántas personas más morirán debido a los engaños y ambiciones de Putin. Pero algo se ha vuelto completamente claro para todo el mundo. Ucrania es muy real, es un país ucraniano y millones de ucranianos están dispuestos a luchar a muerte para mantener su independencia de Rusia. Las naciones no están hechas de montones de tierra o gotas de sangre, están hechas de historias, imágenes y recuerdos en la mente de las personas. Sin importar cómo avance la guerra, la memoria de la invasión rusa, sus atrocidades y los sacrificios ucranianos seguirán impulsando el patriotismo en Ucrania. Para el futuro, este es un artículo maravilloso de Yuval Noah Harari, autor de bestsellers mundiales, especialmente del libro Sapiens. Muchos de ustedes probablemente han leído este libro o 21 lecciones para el siglo XXI. En todo caso, les recomiendo ambos. Así que decidí compartir con ustedes este artículo. Escriban su opinión sobre este tipo de material que, les recuerdo, está dirigido al público occidental, al lector occidental. Esto está dirigido principalmente a los europeos, estadounidenses y así sucesivamente. Dejen sus comentarios, suscríbanse, activen la campanita y den like. Eso es todo. Cuídense, adiós.